En el video de hoy les traigo histología del sistema cardiovascular. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. El sistema cardiovascular va a ser un aparato que va a permitir el transporte de sangre y linfa desde los tejidos y hacia los tejidos. Se va a conformar de dos componentes que van a ser el sistema cardiovascular, que va a estar compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos, y el sistema linfático, que va a estar compuesto por los vasos linfáticos. ¿Cuál va a ser la función del sistema cardiovascular? Intervenir en el transporte de sangre desde los tejidos y hacia los tejidos. Vamos a tener dos circuitos principales para la distribución de nuestra sangre en nuestro cuerpo. Vamos a tener un circuito menor, o también conocido como circulación pulmonar, y una circulación sistémica, o también conocida como circuito mayor. ¿En qué consiste la circulación pulmonar o circuito menor? La circulación pulmonar simplemente va a ser el intercambio de sangre que se va a producir desde nuestro corazón hacia nuestros pulmones. Simplemente va a tener esa pequeña distancia de recorrido. En cambio, la circulación sistémica o circulación mayor va a ser el intercambio de sangre que se va a producir desde nuestro corazón hacia todo nuestro cuerpo. Por eso se llama circulación mayor, simplemente por la distancia que va a recorrer la sangre. Viendo otra gráfica podemos observar que la circulación menor simplemente es el intercambio de sangre desde nuestro corazón hacia nuestros pulmones y de los pulmones al corazón. La sangre va a recorrer una distancia corta. En la circulación mayor va del corazón a todos nuestros tejidos, y de todos nuestros tejidos, de todas nuestras células, va a volver al corazón. La sangre va a recorrer una distancia mucho mayor. Recordemos un poquito de embriología y vamos a hablar sobre la formación del corazón en la vida embrionaria. El corazón va a derivar de un vaso sanguíneo modificado que se va a transformar en una bomba de 4 cámaras. Aproximadamente a los 18 días, en el mesodermo del feto va a aparecer lo que es la zona cardíaca. Esta zona cardíaca va a terminar por formar dos túbulos, dos choricitos, que van a empezar a fusionarse para formar lo que es el tubo cardíaco primitivo. El tubo cardíaco primitivo va a estar diferenciado en varias zonas, va a empezar a diferenciarse en el tronco arterioso, el bulbo cardíaco, el ventrículo primitivo, la aurícula primitiva y el seno venoso. Después de que se forma el túbulo cardíaco primitivo, este va a empezar a sufrir modificaciones, a doblarse sobre sí para formar 4 cámaras, y finalmente a los 35 días llegar a formar el corazón. Recordando un poquito de anatomía, sabemos que el corazón tiene 2 aurículas y 2 ventrículos. Y entre las aurículas y los ventrículos van a existir válvulas. Los ventrículos se van a comunicar con grandes vasos que también van a poseer válvulas. ¿Cómo va a estar constituido histológicamente nuestro corazón? Va a estar constituido por 3 capas principales. Vamos a tener al endocardio, que va a ser la capa más interna del corazón, como su mismo nombre nos dice, endocardio. Seguido del miocardio, que va a ser músculo y va a ser la capa media del corazón. Y finalmente vamos a tener la capa más externa del corazón, que va a ser el epicardio. Como su nombre nos dice, epi, sobre, ¿verdad? Aparte de tener estas 3 capas histológicas, nuestro corazón también va a tener un esqueleto fibroso que va a estar conformado por tejido conjuntivo denso y regular. ¿Qué tipo de músculo va a tener nuestro corazón? Va a tener músculo esquelético cardíaco. Vamos a hablar primero del endocardio. El endocardio, como estamos viendo acá en este esquema, es la capa más interna del corazón. Lo estamos viendo aquí remarcado con amarillo. Y acá estamos viendo una placa histológica de un corazón entero. ¿Qué es lo que vemos en esta placa histológica? Podemos ver claramente las 4 cavidades. Vemos lo que son las aurículas, los ventrículos. También podemos observar lo que son las válvulas. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar ahora? Vamos a estudiar la capita más interna en las paredes internas de las aurículas y de los ventrículos. Vamos a resaltarlo acá con amarillo. Es esta zona del corazón que va a estar en contacto con la sangre. Son las paredes internas del corazón. En esta placa histológica observamos que las cavidades de los ventrículos están un poquito pequeños, están colapsados, porque estamos viendo una placa histológica de un corazón colapsado. Viendo un poquito a más detalle esta placa histológica, podemos observar la válvula tricuspidia en el lado derecho y la válvula mitral en el lado izquierdo. Este endocardio, esta capa más interna del corazón que recubre las paredes del corazón, las que están en contacto con la sangre, van a tener 3 capas.
va a estar constituida por endotelio, por una capa subendotelial y una capa subendocárdica. Veamos esta placa histológica un poquito más de cerca. ¿Qué es lo que vamos a observar histológicamente? Vamos a observar al endotelio. El endotelio simplemente va a ser una sola capita de células planas, epitelio escamoso simple o plano simple. Debajo de esta capa de células epiteliales planas vamos a encontrar tejido conjuntivo denso, donde claramente vamos a ver fibras de colágeno, que va a ser la capa subendotelial. Y por último vamos a tener la capa subendocárdica, que va a estar constituida por tejido conectivo laxo, donde se van a encontrar lo que son vasos, vamos a encontrar nervios, vamos a encontrar lo que son las fibras de Purkinje. Entonces, ¿qué es lo que vamos a reconocer en una placa histológica en el endocardio? Vamos a reconocer una sola capita de células planas, que va a ser el endotelio. Debajo del endotelio vamos a encontrar fibras de colágeno en abundante cantidad, vamos a tener tejido conectivo denso. Y por último vamos a ver la capa subendocárdica, donde en esta zona se van a encontrar lo que son nervios, vasos sanguíneos y las fibras de Purkinje. Pasemos a la segunda capa del corazón, que va a ser el miocardio. El miocardio, como su mismo nombre nos dice, mio deriva de músculo, va a ser la capa media del corazón, como estamos viendo acá en este esquema que estoy resaltando con verde. Algunas de las células del músculo cardíaco van a tener la habilidad de fijar el miocardio al esqueleto cardíaco fibroso. Otras van a tener la habilidad de poder secretar secreciones endocrinas, y vamos a tener un grupo de células del músculo cardíaco que van a ser capaces de generar electricidad, de generar impulsos nerviosos. Acá estamos viendo nuevamente la placa histológica de un corazón completo, y lo que vamos a estudiar ahora es la parte muscular. Es esta zona que parece carne, que es el miocardio, que es músculo. Histológicamente, si acercamos la placa histológica de la diapositiva anterior, vamos a observar que claramente es músculo cardíaco. ¿Cómo vamos a reconocer a las células del músculo cardíaco? Voy a aumentar un poquito más la imagen para ver un poquito más de cerca de las células, donde vamos a encontrar células musculares que en este caso van a poseer un núcleo central o dos núcleos centrales, máximo dos núcleos, y que aparte de tener dos a un núcleo central, vamos a encontrar los famosos discos intercalares, que van a ser las separaciones entre las células. ¿Qué vamos a reconocer en una placa histológica del miocardio? Simplemente vamos a encontrar a células musculares que vamos a ver que tienen ciertas terminaciones notorias, que se conocen como discos intercalares, y que van a poseer núcleos centrales, pueden ser mononucleados a binucleados, y eso es lo que vamos a observar en músculo cardíaco. Una de las características de las células del miocardio es que existe un grupo de células cardíacas que van a ser capaces de generar impulsos nerviosos, que van a ser capaces de producir corrientes eléctricas que le van a dar la posibilidad a nuestro corazón de poder bombear la sangre. ¿Qué van a formar estas células especializadas? Van a formar lo que es el sistema cardioconector. El sistema cardioconector va a estar conformado por el nódulo sinoauricular, las vías internodales, el nódulo auriculoventricular, el haz auriculoventricular o haz de His, la rama derecha e izquierda del haz de His y las fibras de Purkinje. A este montoncito de células que se van a encontrar en la aurícula derecha, justo por donde desemboca la vena cava superior para depositar la sangre en el corazón, se conoce como nódulo sinoauricular. Este nódulo sinoauricular es el que va a generar la electricidad del corazón. Lo va a hacer de forma automática, lo va a hacer de forma espontánea. A su vez, este nódulo sinoauricular va a generar tres pequeñas ramas que se van a conocer como las vías internodales. Vamos a tener la vía internodal media, la posterior y la anterior. A su vez, estas ramas van a llegar a otro montoncito de células que van a formar el nódulo auriculoventricular, que se va a encontrar entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Este nódulo auriculoventricular va a generar una rama que va a viajar hasta lo que es el tabique interventricular, que se conoce como la pared que existe entre los ventrículos, y esta ramita, antes de poder llegar a este tabique, se va a llamar como haz de His.
El haz de His, llegando al tabique interventricular, se va a empezar a dividir en una rama derecha y en una rama izquierda. De esta rama derecha e izquierda del haz de His se van a generar unas pequeñas fibras que van a llegar a invadir la pared de los ventrículos. Estas pequeñas fibras que se van a empezar a expandir por la pared de los ventrículos se conocen como fibras de Purkinje. ¿Cuál va a ser la función del sistema cardioconector? Como lo estamos viendo acá en esta imagen animada, vamos a poder observar que a partir del nódulo auricular de manera automática se produce corriente eléctrica o un impulso nervioso. Este impulso nervioso va a expandirse a través de las vías internodales por toda la aurícula, haciendo que las aurículas se contraigan primero, expulsando la sangre que acaba de llegar hacia los ventrículos. Esta corriente eléctrica o impulso nervioso viaja también a los ventrículos y aproximadamente 0,8 segundos después de que se han contraído las aurículas, se van a contraer los ventrículos, porque va a llegar la señal del impulso nervioso hacia los ventrículos. Los ventrículos se van a contraer y van a expulsar esa sangre hacia los grandes vasos, para poder llevar la sangre en el lado derecho hacia los pulmones y en el lado izquierdo hacia todo nuestro organismo. Por último, vamos a ver la capa más externa del corazón. Como lo estamos viendo acá, esquemáticamente es la capa más externa del corazón, que se conoce como epicardio. En esta placa histológica vamos a ver que es esta pared más externa, ¿verdad? La cara externa del corazón. Esta capa más externa del corazón, que se conoce como epicardio, va a llegar a formar parte del pericardio. Luego vamos a ver qué es el pericardio. Histológicamente, ¿cómo vamos a ver al epicardio? Acá estamos viendo a músculos, claramente estamos viendo que son fibras musculares, y debajo estamos viendo como una capita de grasita, ¿verdad? Esta capita que parece que solamente son grasitas, vasos sanguíneos que estamos viendo acá, es el epicardio. Si agrandamos un poquito más la placa histológica, vamos a poder observar que en esta zona vamos a encontrar distintos componentes. Si observamos un poquito más de cerca la placa histológica del epicardio, vamos a poder observar que vamos a tener una sola capita de células planas, epitelio escamoso simple, que claramente van a ser notorias, ¿verdad? Acá tenemos una célula, acá otra y así. Una sola capita de células planas. Por debajo vamos a tener fibras de colágena que no van a estar en gran cantidad, por eso es tejido conectivo laxo. Y vamos a tener la presencia de vasos sanguíneos, que acá son visibles. Acá tenemos un vaso sanguíneo, acá tenemos otro. Vamos a tener la presencia también de células adiposas, vamos a tener la presencia de gotitas de grasa, como lo estamos viendo acá. Vamos a tener la presencia de nervios y de ganglios. El pericardio, como lo estamos viendo acá en la imagen, es una pequeña bolsita que va a cubrir nuestro corazón y que va a servir como un colchoncito para nuestro corazón. Este pericardio, como su nombre nos dice, peri, alrededor de, va a ser una bolsita que va a estar compuesta por dos capas. Estas capitas, vamos a tener una capa externa y vamos a tener una capa interna. Entre ambas capas va a existir un espacio que se conoce como espacio pericárdico, donde va a existir un líquido que se va a llamar líquido pericárdico. Este líquido pericárdico que se va a encontrar entre estas dos capas va a evitar que estas dos hojas se vayan a frotar, vayan a producir fricción. Entonces sirve como un sistema de colchón para nuestro corazón. ¿Cómo va a estar conformado histológicamente el pericardio? Va a estar formado por tejido conjuntivo. Y las dos hojas que va a poseer van a ser el pericardio parietal para la hoja más externa y el pericardio visceral para la hoja más interna. El pericardio visceral va a llegar a formar parte del epicardio, que habíamos dicho donde encontramos vasos sanguíneos, nervios, encontramos gotitas de grasa, una sola capita de células epiteliales. Entonces, el pericardio visceral va a ser esa capita de células planas que habíamos visto, ¿verdad? Una sola capita de células planas. Ese va a ser el pericardio visceral. Y el pericardio parietal va a ser tejido conjuntivo. También habíamos hablado que aparte de tener las tres capas histológicas, el corazón tenía lo que es un esqueleto cardíaco. Este esqueleto cardíaco va a ser tejido conjuntivo denso, que va a llegar a formar lo que son las válvulas que se van a encontrar entre las aurículas y los ventrículos, y las válvulas que se van a encontrar entre los grandes vasos y los ventrículos. También va a formar parte de este esqueleto cardíaco
el tabique interventricular y el tabique interauricular, la pared que existe entre los ventrículos y entre las aurículas. ¿Cuáles van a ser las válvulas que van a formar el esqueleto cardíaco? Vamos a tener a la válvula tricuspide en el lado derecho y a la válvula mitral en el lado izquierdo. Las válvulas que conectan los ventrículos con los grandes vasos se conocen como válvulas semilunares, o en el caso de la válvula aórtica, la que se encuentra comunicando el ventrículo izquierdo con la aorta, y la válvula pulmonar, la que se va a encontrar comunicando el ventrículo derecho con la arteria pulmonar. Ahora sí podemos hablar de la estructura general de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, ya sean las venas o las arterias, van a tener las mismas capas histológicas, los mismos componentes. Sin embargo, van a existir ciertas características que nos van a permitir diferenciar una arteria de una vena. Generalmente las arterias van a tener una pared más gruesa que las venas. Acá en la imagen número 1 lo que vamos a ver es una arteria y en la imagen número 2 vamos a ver una vena. Como podemos observar, la arteria tiene paredes más gruesas que la vena. Las arterias generalmente tienen un diámetro menor al de las venas. Acá podemos ver este espacio donde está todo de blanco, el número 1 por donde pasa la sangre, es mucho más pequeño que el de la vena, ¿verdad? Que tiene una extensión mucho más grande, un diámetro mayor. Otra característica que nos puede ayudar a diferenciar las arterias de las venas es que generalmente las arterias van a tener una forma de una circunferencia mucho más marcada. En cambio, las venas generalmente van a estar de esta forma colapsadas, aunque sí podemos encontrarnos con venas semicirculares, un poco ovaladas, pero que claramente no tienen la forma de una circunferencia de forma marcada. ¿Cuáles van a ser las capas histológicas que van a poseer nuestros vasos sanguíneos? Vamos a ver desde la capa más interna a la capa más externa. La capa más interna, que es la que va a tener las paredes de estos vasos sanguíneos, las que van a estar en contacto con la sangre, se va a conocer como túnica íntima. Luego vamos a tener una pared también de músculo, que se va a conocer como túnica media, y finalmente vamos a tener una capita alrededor, la porción más externa, que se va a llamar túnica adventicia. Veamos ahora histológicamente cómo van a estar conformadas cada una de estas capas de los vasos sanguíneos, tanto para las arterias como para las venas. La capa más interna de los vasos sanguíneos, que es la túnica íntima, aquella que va a estar en contacto con la sangre, va a estar compuesta por células endoteliales, una sola capita de células planas, que por debajo de todo epitelio siempre tiene que haber una lámina basal. Debajo de la lámina basal, recuerden que los epitelios son avasculares, tiene que existir tejido conectivo, en este caso vamos a encontrar tejido conectivo subendotelial, que pueda nutrir ese endotelio. Y luego vamos a tener una lámina elástica interna. ¿Cuál es la túnica íntima? Va a ser toda esta zona que estamos viendo acá en esta placa histológica, donde si pudiéramos verla de cerca, podríamos observar una sola capita de células planas, tejido conectivo, fibras de colágeno. Y para la vena, lo mismo. Una sola capita de células planas, tejido conectivo, su lámina basal, ¿verdad? Entonces es la capa más interna. Debajo de esta túnica íntima vamos a tener la túnica media. La túnica media, que estamos viendo acá, que es esta porción más gruesa en las arterias, va a ser músculo liso. Aparte de encontrar músculo liso, también vamos a encontrar la lámina elástica externa. Los vasos sanguíneos de menor calibre, aquellos que son los más pequeñitos en nuestro cuerpo, que se conocen como capilares, vénulas, no van a poseer lo que es esta túnica media, no poseen músculo. Como son de un diámetro menor, estos vasitos sanguíneos tienen una estructura histológica mucho más simple. En vez de tener músculo, van a tener un tipo de células especializadas que se van a conocer como pericitos, que van a tener la capacidad de ayudar a estos vasos sanguíneos que carecen de músculo a contraerse. Finalmente, la túnica más externa, la capita más externa de los vasos sanguíneos, va a ser tejido conectivo fibroelástico, donde vamos a encontrar fibras de colágeno y fibras elásticas. Como podemos observar, las venas tienen una forma de una circunferencia mucho más marcada, tienen lo que es un diámetro menor, como lo estamos viendo acá, tienen una pared más gruesa. En cambio, las venas van a tener un diámetro mayor, van a tener
una capa muscular o una túnica media mucho más delgada. Hablemos ahora de la inervación de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos también van a estar inervados por ciertos nervios del sistema simpático que van a llegar a penetrar la capa muscular de los vasos sanguíneos, van a estar en la túnica media y son las que van a posibilitar que estos vasos sanguíneos puedan contraerse. ¿Por qué las arterias tienen una capa muscular mayor al de las venas? Porque las arterias necesitan tener mucho más músculo porque van a trabajar con presiones. En cambio, las venas no necesitan de muchas capas musculares porque van a trabajar con gravedad. Ahora vamos a hablar del vasa vasorum, y el vasa vasorum van a ser arterias pequeñitas que van a llegar a la túnica media y a la adventicia para poder llevar nutrientes a estas capas histológicas. Como estamos viendo acá, son pequeños vasitos sanguíneos que llegan hasta el músculo, la túnica adventicia, que es la capa más externa, para poder llevar nutrientes. Algo que aclarar muy importante es que suele existir mucha confusión en los exámenes sobre la lámina elástica interna y la lámina elástica externa. ¿Qué es la lámina elástica interna? Va a ser el límite de la primera capa con la segunda capa, con el músculo. Y la lámina elástica externa va a ser el límite de la segunda capa con la tercera capa, del músculo con la adventicia. Vamos a tener tres tipos de arterias: una arteria elástica, una arteria muscular y una arteriola. Las arterias elásticas generalmente van a estar en lo que es la aorta, vamos a encontrar en la arteria pulmonar y en la arteria ilíaca. ¿Cuál va a ser la característica de las arterias elásticas? Es que van a poseer una capa, una túnica media, una capa de músculo mucho más gruesa, aproximadamente van a tener 40, 70 capas de músculo, donde aparte de encontrar músculo vamos a encontrar lo que son fibras elásticas. La arteria muscular en comparación va a tener una capa muscular, una túnica media de menor grosor, aproximadamente 40 capas de células musculares. Y finalmente vamos a tener a la arteriola, que simplemente va a tener una capa de músculo, una túnica media mucho más delgada. Las arteriolas aproximadamente van a tener un diámetro de 0.1 milímetros y unas 2 a 3 capas de músculo. Acá podemos observar de igual forma esquemáticamente la arteria elástica, la arteria muscular, las arteriolas, las metaarteriolas y los capilares. Como podemos observar, vamos de arterias de mayor calibre, de mayor tamaño, a vasos sanguíneos mucho más pequeños. Los más pequeños son los capilares, que simplemente van a ser una sola capita de células endoteliales, una sola capita de células planas. Una característica principal de los capilares es que van a carecer de túnica media, no van a tener la capa de músculo. En cambio, van a tener un tipo de células que se conocen como pericitos, que van a rodear a estos vasos sanguíneos y van a permitir que estos se contraigan. Los pericitos van a ser los responsables de la contracción de los capilares. Los lugares donde se van a unir capilares arteriales, capilares venosos, se van a anastomosar, se conocen como glomos. Estos lugares donde se unen lechos arteriales y lechos venosos se conocen como glomos. Hablemos ahora de las venas, y las venas también se van a clasificar en venas grandes, venas medianas, vénulas y venas pequeñas. Las venas grandes las podemos encontrar en las venas cavas, las pulmonares, la porta, las venas renales, las yugulares. La característica de las venas grandes es que su túnica adventicia va a estar muy bien desarrollada. Van a tener muchas fibras elásticas, fibras de colágena, y también vamos a encontrar el vasa vasorum. Las venas medianas van a tener aproximadamente 1 centímetro de diámetro y van a tener lo que es la túnica adventicia mucho más gruesa que cualquier otro vaso sanguíneo. Es la túnica adventicia más gruesa de todos los vasos sanguíneos. ¿Qué van a tener en su túnica adventicia? Van a tener células de colágena y fibras elásticas. Finalmente vamos a tener las vénulas y venas pequeñas, que van a estar compuestas aproximadamente por una sola capita de células endoteliales. Aproximadamente van a tener un diámetro de 15 a 20 micras y van a tener, en vez de fibras musculares, van a tener lo que son los pericitos, no van a tener túnica media. Algo que también tenemos que resaltar es que la mayoría de las venas grandes suelen carecer de túnica media. Finalmente vamos a hablar del sistema vascular linfático, que van a ser los vasos linfáticos, que van a tener la función de reunir el líquido que está en exceso entre las células, que se conoce como linfa, de poder agarrar ese líquido
y regresarlo al torrente sanguíneo. En este esquema podemos ver que entre las células vamos a encontrar los capilares, uniones del lado arterial con el lado venoso, y también vamos a encontrar un tipo de vaso que va a ser los vasos linfáticos. ¿Cuál va a ser la función de estos vasos linfáticos? Es que va a existir líquido entre las células. Muchas veces ese líquido se produce en exceso y los excesos van a agarrar estos vasos sanguíneos para poder volver a llevar ese líquido hacia la sangre. Sin embargo, antes de regresar este líquido a la sangre, los vasos linfáticos van a llevar esas sustancias primero a los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos van a ser filtros que van a determinar qué sustancias pueden pasar y regresar a nuestro torrente sanguíneo y qué sustancias tienen que ser eliminadas. Histológicamente va a estar compuesto por una sola capita de células endoteliales y una lámina basal. Solo va a tener esos dos componentes. ¿Cómo lo vamos a ver en la placa histológica? Vamos a poder observar claramente que solo es una sola capita de células endoteliales, donde podemos observar claramente a las células, son células planas, que van a conformar el endotelio del vaso linfático. Y recuerden que siempre todo tipo de epitelio tiene que estar sujeto a una lámina basal. Veamos ahora algunas placas histológicas para poder aplicar lo que aprendimos en la clase de hoy. ¿Y qué estamos observando acá? Estamos observando una arteria y una vena. Y justo en esta placa histológica estamos viendo una vena que no está colapsada, que tiene una forma un poquito más de una circunferencia. Aún así, no es una circunferencia muy marcada. Tiene un diámetro mayor, en cambio la arteria un diámetro más pequeño. La capa muscular, el grosor de su pared es más delgada en la vena, en las arterias es más gruesa. Acá podemos observar otra arteria, tenemos una forma de una circunferencia bastante marcada, una pared mucho más gruesa. Acá también estamos viendo otra arteria donde vemos un diámetro menor, una forma de circunferencia más marcada, una capa muscular mucho más gruesa. Acá también estamos viendo otra arteria y acá estamos viendo venas pequeñitas, ¿verdad? Que de igual manera, a pesar de ser venas pequeñas al lado de esta arteria, igual tienen un diámetro mayor. Diámetro mayor, están colapsadas, su forma no es tanto de una circunferencia, tienen paredes delgadas, claramente visibles de diferenciar una arteria de una vena. Y hemos llegado al final del video. Si te gustó, por favor no olvides darle like, compartirlo con tus amigos. Te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Te dejo mis redes sociales acá abajo en la cajita de información para que puedas revisar más contenido. Y nosotros nos vemos hasta la próxima.